Los hechos y sus protagonistas en El Tema del Día. El tema del día es la inflación de agosto en Venezuela, que fue del 13,6% según, de hecho, el Observatorio Venezolano de Finanzas, el mayor aumento del año. ¿A qué se debe que hayamos tenido entonces un repunte inflacionario? Está con nosotros el profesor Aarón Olmos, @AarónOlmos1, economista experto en criptomonedas. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias y bienvenido. A ver, ¿a qué se debe que hubo un repunte inflacionario en el mes de agosto? Bueno, fíjate, cuando nosotros revisamos los datos de la liquidez, revisamos la aceleración del tipo de cambio, vemos más o menos cuál ha sido el comportamiento en estos 8 meses ya cumplidos de la actual política económica, pues que el Ejecutivo está llevando pues dentro de la situación nacional. Bueno, nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que la liquidez pues se ha incrementado en lo que va de año un 100%, 107%. El tipo de cambio pues ha ido creciendo en lo que va de año un 116%. Y cuando conectamos estos datos con la encuesta de coyuntura de Conindustria y validamos un poco pues estos resultados de la actividad económica de un 7% negativo de su actividad, más 30% solamente a capacidad instalada, bueno, evidentemente nos damos cuenta que eso tiene que ver con la incapacidad que ha existido durante estos 8 meses por parte del Ejecutivo y de la propia política que se ha instaurado, vale decir, encaje legal, intervenciones cambiarias que son cada vez menos, precariedad del bolívar, lo que hace pues que efectivamente tengamos este mes de agosto que ha sido el más alto a nivel de inflación de lo que va el año 2023. Tengo acá también que publica la CEPAL, Aarón, que rebaja proyección de crecimiento de Venezuela a 3,2 en 2023 y a 2,7 en el 2024. La CEPAL había hablado de posible crecimiento en Venezuela a un 5%. Pero, ¿qué está pasando entonces en el país? Te había preguntado también fuera del aire, y quiero que comencemos con eso y luego podemos hablar de este tema de decrecimiento, de aumento de la inflación, etcétera. ¿Qué pasa con las intervenciones del Banco Central de Venezuela en cuanto a el dólar? ¿Forma parte eso también del proceso inflacionario? ¿Qué ocurriría si el Banco Central de Venezuela... se acaba de caer entonces la comunicación con el profesor Aarón Olmos, vamos a ver si la logramos retomar. Y quería preguntar era justamente eso, ¿qué ocurriría si el Banco Central de Venezuela dejase de hacer entonces intervenciones cambiarias en estos momentos? Ya tenemos de nuevo al profesor Aarón Olmos con nosotros. Aarón, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Por acá. Ok, perfecto. Te preguntaba entonces, ¿qué pasaría si el Banco Central de Venezuela deja de hacer las intervenciones cambiarias y cómo eso influiría en la inflación también? Bueno, fíjate, una economía mayormente dolarizada, donde se paga en bolívares pero se cobra en divisas, el hecho de que el Banco Central tenga cada vez menos participación a nivel de montos, más no en frecuencia, la frecuencia sigue siendo la misma, pero los montos siguen siendo inferiores, hace que esa gran demanda que hay de divisas en el mercado interno no se pueda cumplir, razón por la cual vemos ese precio al alza del tipo de cambio, ¿no? Lo que va del año, por ejemplo, pues, más bien anualizado, vemos que ese tipo de cambio oficial ha crecido 3.75 veces, o vale decir 375%, ¿no? Entonces, el hecho de que se tenga menor disposición para colocar en el sistema financiero estas divisas hace que en parte, pues, de una mayor incertidumbre y falta de confianza en el bolívar, el tipo de cambio sigue creciendo, lo que nos hace ver una proyección para lo que queda ya del año 2023, siendo conservadores, sobre 45 o 50 bolívares por dólar, ¿no? Esto unado a una inflación de más de 3 dígitos, que pudiese estar sobre el 200% al cierre del ejercicio, no siendo conservadores. Sí, no, de hecho, ya estamos en 144% según el observatorio, y hoy ya el dólar posiblemente pudiese estar llegando a los 33 bolívares por dólar, como bien haces en referencia tú. Estamos cerca, antes de hablar de las proyecciones que hace la CEPAL, ¿estamos cerca de volver a tocar el tema de la hiperinflación en Venezuela? Totalmente. Porque fíjate tú que si verificamos cuando Venezuela sale de la hiperinflación,
técnicamente fue en el último trimestre del año 2021. El año 2022 comenzó bastante bien, con un índice de actividad económica del 18%. Durante todo el año 2022 la actividad económica fue positiva, pero cada vez menos. Y por datos del observatorio también, tenemos los 2 primeros trimestres de este año con unas variaciones negativas para cerrar con un primer semestre del menos 7%, que coincide con, como te decía, con la encuesta de coyuntura industrial de Colindustria, ¿no? Entonces, todas las variables y la ausencia de cambio en la política económica se configuran para hacer y ver y entender que posiblemente ya Venezuela se pueda colocar otra vez en ese carril de la hiperinflación a finales de 2023 o ya inicio de 2024. Sí, nos vienen los 13 meses más inflacionarios de por sí, o con mayor inflación, me gusta más decirlo de esta forma, que son octubre, noviembre y diciembre. Y el año 24 va a ser un año electoral. ¿Eso también perfila a ayudar a la inflación? Totalmente, porque lo que hasta ahora se ha acostumbrado al pueblo venezolano es que, bueno, un año de elección sale más dinero a la calle bajo la figura de transferencias, vías de gasto, ayudas económicas, bonos, y eso sigue inundando el mercado de dinero que no está respaldado desde el punto de vista productivo y que efectivamente se convierte en un alza de precios. Tanto es así que las proyecciones de crecimiento del PIB venezolano, algunos entes multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, la CEPAL, habían cifrado en el orden del 4.5% de crecimiento del PIB, están siendo corregidas a la baja, ¿no? Están, de hecho, como bien dices, a la baja, y estamos hablando de un 3% para el 2023, 3,2%, y un 2,7% en el año 2024. Volvemos a perder a el profesor Aarón Olmos, veamos si tenemos suerte para recuperarlo, así tal cual como habíamos dicho nosotros inicialmente en este artículo que habíamos leído. Ya te tengo otra vez de vuelta, Aarón. Ok, aquí estamos otra vez. Como bien estabas diciendo, y estoy leyendo un titular de La Patilla, CEPAL rebaja proyección de crecimiento en Venezuela a 3,2 en el 2023 y 2,7 en el 2024. ¿Debo entonces inferir, Aarón, que el 2024 será peor que lo que hemos vivido este año? Mira, hasta ahora pareciera que sí, ¿no? En términos de ¿cómo se llama? Política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial, el hecho de que se esté reajustando y hacia abajo la proyección de crecimiento es que la expectativa ya no se va a cumplir, ¿no? Y se había hecho este cálculo bastante alentador, fundamentado en el comportamiento de la economía de 2022, pero en un primer semestre de 2023, donde más bien ves una caída del Producto Interno Bruto, efectivamente la proyección tiene que corregirse hacia un valor menor, ¿no? Y esto, evidentemente, tomando en cuenta si el desempeño del último cuatrimestre que estamos ya transitando sigue siendo y se orienta en función de lo que hasta ahora hemos tenido, lo más probable es que para enero de 2024 esa proyección de 3.2 se vuelva a corregir, quizás a un valor mucho más bajo. El gobierno se está moviendo. Estamos conversando con el profesor Aarón Olmos, experto economista y también en criptomonedas, @AarónOlmos1 en su cuenta de Instagram, @Aarón, recuerden con 2A, Aarón Olmos 1. Te decía que el gobierno se está moviendo y en estos momentos está la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente y ministro de Petróleo, Pedro Teixeira, en China. Están hablando la narrativa gubernamental, habla de estrechar lazos, otras notas que han logrado salir, es que se cree que van a estar pidiendo negociaciones o dinero en particular a China y relacionarla también con negocios entonces con PDVSA. ¿De qué manera China pudiese estar interesada en Venezuela y qué tanto pudiese ayudar ese dinero o sería contraproducente pues asumir otra deuda con China? Bueno, el interés de China en Venezuela y de Venezuela en China es manifiesto de hace ya más de 4 lustros, ¿no? De alguna manera ha sido para Venezuela un aliado estratégico y económico internacional importante. Sin embargo, recordemos que Venezuela sigue endeudado con China en una gran cantidad de dinero, tanto así que las últimas veces que algunas misiones venezolanas habían ido a China a negociar, pero además a pedir más dinero, bueno, no necesariamente se hablaba de más otorgamiento de crédito, sino condiciones de pago, ¿no? La situación de Venezuela sigue siendo precaria y hasta que a nivel de la política interna
no se puede generar algún tipo de acuerdo que lleve a una situación de cambio, toda esta situación que estamos viendo alrededor del país, de estas sanciones, estas cosas van a seguir estando, ¿no? Se habla de un levantamiento de sanciones, pero está sujeto al tema político, y en la actualidad estamos viendo pues que el clima político, si bien se está moviendo, no necesariamente se está moviendo a una situación de transición o de cambio. Por ese lado, efectivamente vemos entonces que sí, esa piedra de ajedrez no se mueve, esa pieza de ajedrez no se mueve hacia donde la intención pues de algunas potencias desean. Pues bueno, buena parte de lo que vamos a seguir teniendo va a ser un país endeudado y con precariedad desde el punto de vista del flujo de efectivo, situación que cuando lo vemos entonces a nivel de los indicadores sigue orientando una situación que, más allá de generar nuevas leyes, espacios especiales económicos y todo lo demás, bueno, no necesariamente va a solventar los principales problemas que estamos viendo. Claro, aquí el titular tal cual de la partilla es que el gobierno de Maduro, no dicen realmente gobierno, pero yo coloco la palabra gobierno de Maduro, busca dinero chino para reactivar el sector petrolero según Bloomberg en línea. ¿Qué tan importante es el levantamiento de sanciones para la reactivación del sector petrolero de Venezuela y su repercusión en la economía nacional? Demasiado importante, porque de hecho Venezuela, si bien fue uno de los principales países proveedores, exportadores de crudo a Estados Unidos, la economía europea, la economía estadounidense y otros países se cuida mucho desde el punto de vista financiero de estar vinculados con países que se encuentran en listas negras, ¿no? Más allá de la visión o acercamiento ideológico que puedan tener a nivel de las finanzas, a nivel del flujo de efectivo, a nivel de las economías, eso se cuida mucho, ¿no? Y lo cierto es que sí, efectivamente el tema de las sanciones sigue haciendo bastante daño, y bueno, pues irse por las ramas o de alguna manera por las esquinas, que es lo que ha tratado de hacer en la actualidad pues el gobierno venezolano, no ha sido muy exitoso. Fíjate tú que otra vez 2 cuatrimestres se han ido, 65%, 68% del año el día de hoy, ya se ha ido completito, y prácticamente seguimos con una situación de estancamiento, ¿no? En los últimos 4 meses que quedan, con las características que tú bien señalabas, típicamente mayor nivel de consumo, mayor nivel de dinero, el año que viene es electoral, es poco posible que veamos transformaciones o cambios por la vía productiva, que es lo que se tendría que estar haciendo en un plan de emergencia, recuperar el aparato productivo, generar mayor producción nacional, oferta nacional, acceso a créditos, acceso a las divisas. Nada de eso pareciera estar en el menú del Ejecutivo Nacional en los actuales momentos para solventar gran cantidad de problemas de lo que tenemos, ¿no? Más allá de sus diferencias ideológicas, ¿crees tú que el acercamiento más que con China, que es válido porque estamos hablando de la segunda economía del mundo, amén de los problemas que hoy está presentando también la economía china, atención con eso, y que puede ser tema de conversación en otro momento si tú así lo decides, Aarón, el gobierno debería acercarse al gobierno de los Estados Unidos, tener una especie de acercamiento, insisto, independientemente de las diferencias ideológicas? Me permito hacer un comentario. Vaya que hay diferencias ideológicas en los BRICS, y ahí está sentado Rusia con Sudáfrica, por ejemplo. Volvimos a perder a el profesor Aarón Olmos. El tema de las telecomunicaciones, vaya que nos está echando broma el día de hoy. Y ya lo volvimos a recuperar. Ok, te decía entonces, permitiéndome el comentario, así como hay personas que tienen diferencias ideológicas y forman un bloque, ejemplo perfecto creo que son los BRICS, ¿debería el gobierno de Venezuela tener algún tipo de acercamiento con el gobierno norteamericano a propósito del levantamiento de sanciones? Mira, no solamente con el gobierno norteamericano, con todo país que esté dispuesto, dadas las condiciones y el espacio jurídico de un país que sigue siendo y prometiendo muchas cosas, porque dentro de todo lo que estamos viviendo, Venezuela sigue siendo un país que sigue dando cosas, ¿no?, importantes. Acercarse a todo país que esté dispuesto a venir, ¿no? El tema es que para tú poder hacer atractivo un espacio para la inversión y el desarrollo, tienes que efectivamente tener unas condiciones claras y tienes que dejar atrás un comportamiento de confiscación, de intervención, de concentración, que efectivamente venga de un marco jurídico diferente y una visión distinta del país. Si eso no pasa, si eso no cambia, ni Estados Unidos, ni países europeos, ni países asiáticos, ni el propio continente de países latinoamericanos estarían realmente dispuestos, más allá de la afinidad ideológica, a colocar un centavo a un país que quizás no garantiza
si hay retornos, que esos retornos puedan transformarse en otra cosa o puedan salir de una manera diferente. Entonces, efectivamente, aquí de alguna manera estamos hablando ya por una situación de emergencia, generar transformaciones y cambios, porque efectivamente esta visión de bloqueo de actividades económicas financieras, sí, efectivamente está haciendo su efecto. ¿Cómo no? Hay algunos ingresos que se están generando por diferentes vías, exportaciones no tradicionales, por ejemplo, como lo sabemos por allí. Sin embargo, nunca tanto como si Venezuela estuviese abierta nuevamente bajo una visión distinta a las actividades económicas, como es lo que de alguna manera se está tratando de ver y hacer. Si quieres que las cosas cambien, deja de hacer lo mismo, decía Einstein de alguna otra forma, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y atención. @AaronOlmos1 era el profesor Aaron Olmos conversando con nosotros como cada miércoles. 8 de la mañana con 52.